Bienvenidos a Iconoclastas y Donuts, donde vamos a hablar de algunas de las noticias de ciencia más interesantes de los últimos días. Noticia number 1. Australia lleva camino de convertirse en el primer país donde ya no hay casos de cáncer de cuello uterino. Esto es debido a que llevan aplicando desde los primeros países sin usar la vacuna contra el papiloma humano y además han tomado una serie, diréis, bueno, por ejemplo en España se vacuna, pero en Australia tiene algunas características interesantes. Y la primera es que es gratis, amigo, es gratis, no te pagan, o sea, no te cobran en ningún momento, lo cual es muy relevante. Y luego hay otra cosa, empezaron en 2007 vacunando a niñas entre 12 y 13 años. En el 2013 también incluyeron a vacunar niños de la misma edad y además tú te podías acceder si querías, esto lo iban haciendo, pero tú luego podías ir al médico y si tenías, creo que es hasta 19 años, también te daban las vacunas gratis. Con esto han conseguido disminuir, se está viendo en los estudios, del 22% que tenían del papiloma, del ratio de infección, ¿no? De la prevalencia del virus, al 1. Ahora estamos al 1. Y llevamos muy poco tiempo vacunando a la población. Y aquí hay un tema interesante que es el tema de vacunar a varones. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué lo hacen? Obviamente el cáncer de cuello uterino no lo pueden desarrollar varones, pero los varones pueden ser portadores del virus y se lo pueden contagiar a una mujer. Entonces, si vacunamos a toda la población, disminuimos la presencia del virus en toda la población, lo cual tiene un efecto preventivo mayor. Además, también, aunque no se menciona mucho en las noticias y estas cosas, el virus del papiloma humano también puede generar otros tipos de cáncer. Porque, bueno, lo que pasa es que hay algunos tipos de cáncer que se originan porque un virus infecta a las células, la lía parda, genera lesiones, genera cosas que no tienen por qué derivar en ser cáncer, pero en algunos casos sí que acaban siendo. Y el virus del papiloma humano no solo infecta las células del cérvix, sino que también, por ejemplo, está implicado en cánceres pues, de todo el tracto vocal y de garganta, y creo que también de pene, por ejemplo. Entonces, está bien, porque es una vacuna que protege contra varios tipos de cáncer que tienen un origen vírico, el origen del papiloma humano. Con lo cual, se ve, amigos, que hay que vacunar. Vacunar es una de las mejores herramientas para prevenir enfermedades que tenemos, si no es la más potente. Muy buena noticia. Noticia number 2. Esta noticia de ahora la he escogido porque me ha hecho mucha gracia. Que, por cierto, si os mola este rollo de noticias, compartidlo, suscribiros, darle a like. He añadido aquí la promo en medio para pillaros porque la noticia de ahora es de pingüinos, entonces seguro que no os la vais a haber saltado. Y es que se ha descubierto en unas islas al norte de la Antártida, las islas Peligro, o sea, una supercolonia de pingüinos. Se calcula que la supercolonia de pingüinos tiene 1,5 millones de pingüinos. Eso es mucho pingüino. O sea, para que os hagáis una idea, Aragón, que es de donde yo soy, es una región ahí muy guay y está lleno de gente como yo más o menos. Bueno, quizás no con tanta barba, pero amigo, en Aragón somos que 1.200.000 habitantes, o sea, hay más pingüinos en esa isla que aragoneses en el mundo. Da que pensar. Y el rollo es curioso porque tenían pistas de que podía haber. El tema es que con el cambio climático y estarnos reventando el planeta, pues obviamente uno de los problemas es que hay especies que se están yendo a fregar. Y entre ellas el tipo este de la especie de pingüinos que han descubierto. ¿Qué pasa? Que estaban ahí a ver qué tal iban las poblaciones de pingüinos y la NASA con los satélites había visto que en esa isla había muchos rastros de cagadas de los pájaros, porque claro, los pájaros van, el pingüino será muy gracioso, pero por donde va, pues va cagando. Y decían, hostia, en satélite, que me hace gracia, ¿no? Satélites, que
van tomando imágenes y una de las cosas que ven es eso. A lo mejor ahí hay pingüinos, pues toma, resulta que hay 1,5 millones y hubiera molado además como que estuvieran todos ocultos y fueran los investigadores oyendo, digo, creo que por ahí, y de repente se asomaran y ¡pum! Pingüinos. Y es una buena noticia, no es una excusa para decir, venga, todavía hay pingüinos, podemos ir energía sucia a tope, no, hay que ir a tope contra el cambio climático, pero bueno, al menos yo es que estoy preocupado, a mí me gustan los pingüinos y han descubierto de la colonia y además están estudiando porque al parecer estos pingüinos no han sufrido el desgaste que han sufrido otras poblaciones de pingüinos. Tampoco hay que ser muy espabilado para darte esto porque claro, si te encuentras con muchos pingüinos es porque no se han muerto mucho. Pero bueno, guay. Noticia number 3. Y esta última noticia va de neurociencias, de neurocosas. En un estudio realizado por la Universidad Jaume I y la Universidad Pompeu Fabra ha visto que ha intentado ver las reacciones emocionales y el lenguaje en el que nos expresamos. Y han visto que en la lengua materna es una lengua mucho más emocional, donde nuestras emociones de modo automático se activan más. Vale. Esto no es nada muy nuevo, esto sí que se sabe desde hace tiempo, pero el estudio es interesante, ¿no? Porque aunque se sepa un poco, hay que ir avanzando. Esta gente, ¿qué ha hecho? Ha cogido gente que tuviera un único idioma materno, en este caso era el castellano, pero que luego se expresara bien en otro, que era inglés. Y les ponían aparatitos y les decían, mira, van a salirte cuadrados en esta pantalla de 2 colores. Cuando te salga el del color calambrazo, te vamos a dar una pequeña descarga. Entonces, ¿qué pasaba? Y mientras van saliendo los cuadrados, tú ve contando hacia atrás en un idioma. Y entonces, ¿qué pasaba? Que cuando salía el cuadrado con el color calambrazo, te cagas, dices, ¡oh, que me viene la descarga! En verdad no había descarga, o sea, no se la daban, pero ya te habían generado un condicionamiento de que a ti te diera miedo ese cuadrado. Que estaría bien que luego por la noche tuvieran como pesadillas, en plan de, no, el cuadrado! Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando aparecía el cuadrado del miedo, ellos tenían la reacción emocional de miedo. Y entonces tenían, pues, cositas que les estaban midiendo la dilatación de la pupila, todos los parámetros de esa respuesta emocional. Entonces, cuando estaban utilizando el cerebro en el idioma materno, la respuesta emocional que tenían al ver el cuadrado que les acojonaba era mucho mayor que cuando la tenían en el inglés. En este caso, o sea, en un idioma no materno. Esto mola. Y además es interesante porque, claro, tiene que ver ¿esto para qué? Bueno, pues esto tiene para qué porque el cerebro tiene distintas fases de desarrollo. Y entonces entender que hay distintas cosas que aprendemos en un momento y después podemos aprender, porque un idioma es un idioma, otro idioma, pero que no tiene los mismos efectos, que no tenga los mismos efectos, significa que no va por las mismas exactamente rutas neuronales y así vamos aprendiendo sobre el cerebro. Así que ya veis, y bueno, para que lo sepáis, hay mayor respuesta emocional siempre, somos más emocionales cuando nos expresamos con nuestra lengua materna. Con lo cual, si queréis transmitir sentimientos, ahí pues hablar con vuestra lengua materna y creo que esto es un truque y no sé si funciona muy bien, pero en teoría se puede mentir más fácilmente porque te delatan menos las emociones cuando no hablas con tu idioma de verdad. Esto no sé dónde lo leí, pero es que he leído muchas cosas y se me mezclan. Y bueno, esto es todo por hoy. A ver, dale a like, suscribiros, compartirlo, apoyar la pequeña divulgación y la ciencia. Y sobre todo la mía, la que haciendo, bueno, y ya está, el tema del papiloma me ha dado a pensar. Porque cuando sacaron la vacuna, aquí en España hubo muchas campañas en contra, se hablaba de
no, es que hubo un caso de una persona que le dio esta reacción y tal y cual, y esto generó una situación de socialmente no favorable a la vacunación, y esto obviamente condiciona las políticas sanitarias de vacunación y lleva a gente que no se vacune de esta vacuna y tal. ¿Y ahora qué? Amigo, ¿no? Y esto me lleva a que no se puede hacer populismo con la ciencia, ¿de acuerdo? La ciencia va paso a paso, pero va ahí avanzando. Y, por ejemplo, el tema de qué pasaba con la vacuna, ¿no? Que te hablaban de, no, es que ha habido una persona que le ha dado mal, ¿no? Vamos a ver. Coger el caso que a ti te conviene o el estudio concreto que a ti te conviene para defender tu ideología, tu postura sobre una cuestión científica, eso se llama cherry picking, coger cerezas, ¿de acuerdo? A la ciencia, la ciencia no se basa en un único estudio o en un único caso. Hay que mirarlo todo en conjunto. Porque es muy probable que si se sacan, por ejemplo, 100.000 estudios, me lo invento, 100.000 estudios al año, a lo mejor alguno te detecta alguna anomalía. Pero a lo mejor eso no es relevante, porque a lo mejor el estudio está mal hecho o lo que sea. Hay que ver, vale, de los 100.000, si 9.999 me dicen manzanas y uno me dice peras, ¿de acuerdo? Pues habrá que tirar por manzanas, porque habrá que ver por qué a este le han salido peras. Pero, ¿me entendéis? Entonces lo que pasa es que hay gente que de toda esa gran masa te encuentra el que dice peras. Y dices, ah, este es. Y dices, no, pero amigo, hay casi 100.000 estudios que dicen lo contrario. Ya, pero yo he encontrado uno que dice lo que a mí me interesa. Así no, ¿eh? Así no. Hay que ser más rigurosos. Eso no es ser nada riguroso documentándote. Estáis advertidos. Por los iconoclastas y los donuts, suscríbete.